de la luz, este campo eléctrico vibrando en diferentes direcciones. Solo cuando pasa entonces por el polarizador permite entonces que solamente pase la luz que está vibrando en un plano, ¿sí? Cuando pasa este polarizador, si tenemos este otro polarizador en el paso de la luz, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no va a permitir entonces sí, no va a permitir que esta luz que está vibrando en este plano lo atraviese, ¿cierto? Él solamente va a permitir pues la luz que esté vibrando, el paso de la luz que esté vibrando en esta dirección. Entonces, esto es importante, es un concepto que debe estar bien claro. Igual cuando se empieza a trabajar en microscopio, siempre que uno empieza a trabajar en microscopio, lo que tiene que hacer es pues observar que realmente estos dos polarizadores están perpendiculares, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos es retirar este polarizador o el analizador que podemos quitar bueno, digamos activar o desactivar en el microscopio. Entonces, cuando está desactivado, podemos ver la luz que pasa, ¿cierto? Pues simplemente vemos luz, pero cuando ponemos el polarizador, entonces no se observa completamente oscuro porque él no permite el paso de la luz, ¿cierto? Siempre y cuando pues aquí no haya ningún espécimen, es decir, que en la platina todavía no tengamos la sección delgada, sino que solamente tengamos el paso de la luz. Este es un procedimiento importante porque el que estén a 90 grados pues, nos permite observar de forma adecuada los colores de interferencia del mineral. Listo, entonces igual estos esquemas, aquí tenemos la fuente donde bueno, la luz se propaga en diferentes direcciones, pasa por el polarizador y solamente entonces el polarizador es vertical, ¿cierto? Entonces los rayos de luz que pasan después de este polarizador son los que están vibrando de forma vertical. ¿Listo? Aquí igualmente, pues aquí ya he explicado entonces, digamos son diferentes, bueno, la luz pasa entonces, aquí está representado en planos, la fuente y la dirección de la luz. Aquí está la fuente en diferentes direcciones, pasa por el primer polarizador que está en forma horizontal, ¿cierto? En este caso, entonces todos los haces de luz pues pasan vibrando en ese plano horizontal y cuando se encuentran con este polarizador vertical, lo que hace entonces es bloquear completamente el paso de la luz. Listo, entonces nuestro espécimen iría entre estos dos polarizadores, ¿cierto? Bueno, tenemos... Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre polarizador y Nicol? No, o sea, básicamente cuando estamos trabajando sin este polarizador, decimos que trabajamos en nicoles paralelos, ¿sí? Digamos, es el término empleado, pero estamos haciendo referencia a que estamos trabajando con un solo polarizador o con dos polarizadores, ¿sí? Entonces, nicoles paralelos, solamente tenemos el haz de luz vibrando o sea, solamente estamos removiendo esto y estamos viendo pues que la luz polarizada está atravesando el cristal, ¿cierto? Entonces, ahí en nicoles paralelos tenemos los cristales que son translúcidos o los que tienen un color de absorción, y ahí es donde observamos el pleocroismo pues, cuando rotamos la platina. Cuando trabajamos en nicoles cruzados, entonces insertamos este segundo polarizador. Ya, precisamente los polarizadores pues están cruzados, están a 90 grados entre sí.
Entonces, es como la terminología que se usa cuando trabajamos en el microscopio petrográfico, ¿sí? Nicoles paralelos, un solo polarizador, y nicoles cruzados, los dos polarizadores, ¿sí? Bueno, yo les quedo debiendo el término Nicol, porque se dice Nicoles, eh, pero estamos haciendo referencia a los polarizadores o a la posición en la cual tenemos los polarizadores. Si este está en el paso de la luz, o si está removido, o si está en el paso de la luz. Paralelo cuando no está y cruzado cuando sí está. Sí, buena. Pero sí quedó claro. Sí, profe, O gracias. sea, digamos, sí, listo. Usamos el término Nicoles refiriéndonos, pues sí, a la posición o activación o desactivación de un polarizador. Entonces, bueno, podemos tener polarizador por reflexión, cuando la luz natural incide sobre una superficie plana de separación entre dos medios, por ejemplo el aire y el vidrio, experimenta un fenómeno conjugado de reflexión y refracción o transmisiones parciales. En los casos en el que el rayo reflejado en esta superficie y reflectado tengan direcciones perpendiculares entre sí, la luz reflejada se polariza en su totalidad en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Entonces, bueno, esto es, digamos, es algo importante cuando se trabaja con el microscopio petrográfico de luz reflejada, ¿cierto? Básicamente, pues, se analiza el rayo reflejado. Sí. Entonces, cuando estamos trabajando con luz transmitida, pues lo que hacemos es analizar el fenómeno que ocurre cuando la luz polarizada, bueno, ingresa y sale del medio. ¿Ya? Bueno, entonces en este esquema, bueno, mostramos lo que estamos mirando, que es la luz polarizada, ¿cierto? Con el, pues, diferente esquema, pero la misma, digamos, la misma representación, en lo que se quiere mostrar. La luz vibrando entonces en un solo plano, con ese polarizador que está en la parte superior de la fuente. Y tenemos entonces los fenómenos de interferencia, ¿cierto? Que es la superposición de ondas polarizadas planas que vibran en el mismo plano y viajan con la misma velocidad. Eso se determina coherencia. Y dependiendo entonces del desfase, digamos, este desfase, phi. Dos ondas pueden interferir para producir una onda resultante de intensidad variable o cancelarse mutuamente. Entonces, en estos procesos de interferencia, ¿cierto? Por lo menos cuando se anulan entre sí, ¿cierto? Es cuando estamos mirando la posición de extinción, ¿cierto? Y la posición de máxima iluminación. Entonces sería cuando las ondas se conjugan para tener entonces o cuando la superposición de ondas y dan entonces una sumatoria entre ellas, ¿cierto? Entonces en esta posición lo que hacen las longitudes de ondas es cancelarse. Por esa razón entonces podemos tener esos fenómenos entonces donde observamos los procesos de extinción, fenómenos de extinción. Listo, esta representación de una esfera y de un elipsoide es importante para comprender entonces por qué se generan los fenómenos de interferencia en
al interior de los cristales, ¿sí? Al interior, pues digamos que el medio cristalino. En esta representación, entonces, está mostrando los índices de refracción que entonces corresponderían a la relación de la velocidad de la luz. Según la dirección en la que se esté midiendo. Entonces hay el concepto de isotropía y de anisotropía, que es bastante importante pues que lo tengamos en cuenta. No sé si ustedes alguien sabe de qué es isotropía y qué es anisotropía. ¿O alguien nos puede explicar más o menos en qué pueden consistir esos términos? ¿No? ¿Qué es isotropía? ¿O qué es anisotropía? En este caso, la isotropía pues está representada con esta esfera y la anisotropía con esto del elipsoide. Bueno, y es importante tener esto en cuenta. Bueno, la anisotropía hace referencia, o bueno, digamos que cuando tenemos un medio y estamos midiendo alguna propiedad, cualquier propiedad, puede ser la velocidad de la luz, en este caso, que es lo que realmente se hace, o bueno, no se mide, pero sí se estima como el comportamiento. También puede ser la velocidad de propagación del sonido, ¿cierto? Puede ser la resistencia, puede ser la conductividad, ¿ya? Entonces, cuando se mide alguna propiedad en un medio y esta propiedad o esta medida cambia con respecto a la dirección en la cual se esté midiendo, ¿cierto? Si es igual, decimos entonces que se trata de un medio isotrópico, ¿ya? Es decir, no importa en qué dirección se esté midiendo, la propiedad siempre va a ser la misma. Pero bueno, muchas de las sustancias o la mayoría de ellas o de materiales son anisotrópicos, es decir, dependen entonces de la dirección en la que se esté midiendo. Entonces, por eso, miren, aquí pues este índice de refracción es igual en cualquier dirección y aquí es diferente. Este índice de refracción es diferente por lo menos a estos dos. Es probable que en algunos de los casos los tres que se estén midiendo acá sean diferentes, ¿cierto? Pero ya con que uno sea diferente, pues ya decimos que entonces esto se comporta como un medio anisotrópico. Y entonces eso es importante, por lo menos porque en los medios isotrópicos no vamos a tener procesos de interferencia cuando ponemos entonces el analizador, cuando tenemos el polarizador. Es decir, cuando la luz incide en el medio cristalino, precisamente por estas características de diferencias de índice de refracción dependiendo de la dirección, ocurre entonces digamos que la luz polarizada al ingresar entonces al medio cristalino también se desdobla en dos haces de luz que tienen pues el campo eléctrico perpendiculares entre sí, y una vibra más rápida y la otra vibra más lenta. Entonces, de pronto cuando, digamos, cuando ustedes estaban viendo el signo de elongación, se mencionaba entonces de un rayo lento, un rayo rápido, o un rayo ordinario y un rayo extraordinario. ¿Ok? Entonces, hace referencia a eso. Y bueno, lo importante, digamos, es que los medios isotrópicos
que son los bueno, están en los extremos. Uno son los que cristalizan entonces en sistemas, o bueno, los que están en sistemas cristalinos de alta simetría, como los sistemas el sistema cúbico. Entonces, ellos no van a tener procesos de interferencia cuando tengamos el analizador, cuando estemos trabajando con el analizador, de manera que siempre se van a ver oscuros cuando tenemos cuando estamos trabajando en nicoles cruzados. Permítame un momento, por favor. Bueno, pero permítame un momento, por favor. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No. Listo, entonces entonces en los medios isotrópicos, cuando estamos trabajando en nicoles cruzados, va a verse entonces completamente oscuro, es decir, rotamos la platina y siempre va a estar en extinción. Entonces, los minerales que cristalizan en el sistema cúbico. Pero también los que no tienen o sea, por eso les decía que los dos extremos, por lo menos el vidrio
el vidrio volcánico, el epóxico, que no tienen una estructura cristalina definida, tienen pues, ya es lo contrario, ya no tienen es completamente desordenado, ¿cierto? También son isotrópicos, ¿ya? Entonces, por un lado, pues los sistemas de alta simetría son isotrópicos y por otro, las sustancias que no tienen estructura cristalina definida también son isotrópicos. Es decir, entonces, independiente de la dirección en la que se mida, por lo menos en este caso, el índice de refracción o el comportamiento del índice de refracción, esto siempre va a ser el mismo. Mientras que en los otros sistemas cristalinos que tenemos ejes diferentes, de diferentes magnitudes, ellos van a incidir mucho en este comportamiento de la luz. Entonces, en este caso sí vamos a tener esos fenómenos de interferencia cuando estemos trabajando entonces con el analizador. En ese sistema es bastante importante porque está representando, digamos, cuando no tenemos ninguna especie en la platina, ¿cierto? Que estaría ubicado entre estos dos polarizadores. Entonces, bueno, tenemos el paso de la luz por el vacío y cuando está entonces el polarizador puesto, entonces definitivamente no tenemos paso de luz después de esto. Cuando tenemos un específico, ¿cierto? Se producen entonces estos fenómenos de interferencia de la luz polarizada con el específico, ¿cierto? Y entonces esos fenómenos de interferencia, digamos que generan un cambio de esa luz polarizada, de manera entonces que puede ser observado con el microscopio, cuando tenemos el analizador ubicado perpendicular, ¿cierto? Es decir, estos procesos de interferencia generan un cambio también en esta onda de corriente que cuando interactúa, entonces se desdobla, se genera un rayo lento, un rayo rápido, y la interacción de este rayo lento y rayo rápido, entonces son los que generan los procesos de interferencia y donde observamos entonces los colores de interferencia, ¿cierto? Y observamos entonces ahí los colores de interferencia. Y que dependiendo entonces de esta interferencia, se genera entonces una longitud de onda resultante, la cual entonces observamos nosotros como esos colores. Listo, entonces, bueno, digamos que esa representación, digamos, la variación en cuanto a la vibración, la longitud de onda, que cuando, en este caso se está representando un medio isótropo, entonces digamos que no se produce el rayo lento o el rayo rápido. Ok, bueno, al no producirse al no desdoblarse, ¿cierto? Precisamente cuando estamos trabajando entonces en niveles cruzados, siempre vamos a observar oscuro, o siempre en extinción, los cristales que hacen parte de ese sistema isotrópico. En cruzados, recuerden, esta posición en cruzados está en paralelos, pero en paralelos pues sí se ve diferente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, digamos que en este caso, dos tipos de material o de minerales isotrópicos y los minerales o materiales opacos. De pronto ustedes se dieron cuenta o se están preguntando, en el laboratorio habían unas zonas que permanecían oscuras, ¿cierto? Tanto en paralelos como en cruzados. Entonces, cuando son oscuros, tanto en paralelos como en cruzados, son materiales o son minerales opacos.
y esos materiales opacos pues sencillamente no permiten el paso de la luz a través de su estructura. Entonces, por eso tienen que ser analizados con otras técnicas como microscopía de luz reflejada, ¿ya? En este caso, entonces, estamos mostrando son materiales o minerales isotrópicos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, bueno, estos cristales que están acá, cuando estamos en paralelos, sí permiten el paso de la luz, ¿cierto? Pero cuando estamos en cruzados, siempre se ven oscuros. Es decir, digamos, por esa isotropía no se produce proceso, ese fenómeno donde se desdobla, ¿cierto? El rayo polarizado y se genera ese rayo lento y ese rayo rápido. En el medio isotrópico no. Sí, entonces él siempre va a vibrar en la misma dirección. Es posible pues que cambie eh, el comportamiento, digamos, de la longitud de onda, pero no va a haber ese desdoblamiento, entonces siempre va a estar vibrando en la misma dirección de ingreso, ¿cierto? Y por esa razón el analizador que está dispuesto de forma perpendicular, pues simplemente no permite el paso de la luz. Sí, sí es claro. Sí es claro el comportamiento entonces de estos medios isotrópicos, cómo se observan en el microscopio y por qué razones que siempre se observan entonces en extinción, o sea, completamente oscuros. ¿Sí? Sí, señor. ¿O no? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, bueno, ya cuando se genera entonces este doblamiento, este proceso de doble refracción, sí vamos a observar entonces en nicoles cruzados. Estas dos fotografías pues, están en nicoles cruzados con una rotación diferente, donde tenemos entonces esos fenómenos de interferencia en medios anisotrópicos, ¿ya? Entonces incide el rayo polarizado y se generan estos dos frentes de onda, ¿cierto? El extraordinario y el ordinario en este caso, ¿cierto? Entonces el extraordinario, bueno, aquí tengo que revisar, pero creo que el extraordinario es el que vibra más lento y el ordinario el que vibra más rápido. Pero déjenme ir reviso eso. El caso es que, bueno, tenemos uno que vibra lento, otro que vibra más rápido, es decir, con diferentes longitudes de onda, ¿cierto? Con diferentes frecuencias, por ejemplo. Y esa interacción entre ellos dos es que esto generan los colores de interferencia. Y también, entonces, recuerden que el extraordinario y el ordinario, entonces vibran con el plano eléctrico también perpendicular entre sí, entre ellos, entonces se forma también un ángulo de 90 grados para obtener entonces estos colores de interferencia. Entonces esta pues la representación aquí del microscopio fotográfico. Tenemos el polarizador 1 y el polarizador 2, al cual denominamos analizador y que podemos retirar y poner del recorrido entonces o del paso de la luz para llegar finalmente entonces aquí a los oculares. Entonces, miren, cuando tenemos el espécimen que es anisotrópico, entonces se generan esos dos rayos. La interferencia entre esos dos rayos son las que nos dan entonces estos colores, ¿sí? Entonces, cuando giramos la platina, pues se ocurren entonces esos fenómenos de extinción, máxima iluminación, extinción, máxima iluminación, precisamente por la interacción entonces de esos dos rayos. Listo. Entonces, bueno, esto es, digamos que para entender esos fenómenos de extinción y máxima iluminación, pero bueno, podemos dejar ahí
y también con el cual entonces podemos entender lo del signo de elongación. Sí, en la representación entonces de ese rayo lento y ese rápido, pero bueno, podemos dejar esta parte la podemos dejar ahí por hoy. Digamos que quiero avanzar en otro tema para que estemos claros con los informes de laboratorio. Digamos, bueno, ya hemos visto qué son las propiedades ópticas, ¿cierto? Hace falta, digamos, que empezar a trabajar o adquirir destreza en la descripción y determinación de ellas, ¿cierto? Pero bueno, también esto, digamos, que empezar. Es importante mostrar cómo se deben realizar pues, los informes, como por lo menos cuál es la información que debe estar en los dibujos. Sí, seguramente ustedes dirán, pero ¿para qué hacemos dibujos si tenemos ahí la foto? No verán la importancia, pero realmente, pues cuando se hacen los dibujos, es que o digamos que uno observa cuándo es o cuáles son las propiedades o las características que se están viendo, que se están percibiendo en esa sección. Sí, digamos, esa es la importancia del dibujo, saber realmente si se están observando con detalle las propiedades ópticas. Sí, si se dibuja entonces un cristal, digamos, si se dibujan, tenemos varios minerales y todos los cristales se observan con el mismo contorno, por lo menos, cuando sabemos pues, que el relieve es una propiedad óptica importante y que debe estar entonces caracterizada, y si no está en el dibujo, pues uno entiende que no se está observando esas características, o cuando no se está poniendo o tiene dos direcciones de exfoliación y se ponen a 90 y en realidad están a 60 o 120. Entonces, pues, estas son diferentes características o las densidades de temperatura o las formas, ¿ya? Entonces, bueno, avancemos aquí con lo que es la descripción de secciones delgadas. Yo sí les recomiendo, por favor, que revisen la parte de las propiedades ópticas para que cuando estén haciendo sus laboratorios y estos primeros informes de laboratorio, que son más descriptivos, es decir, donde se determinan entonces o se observa que realmente se están describiendo de forma adecuada las propiedades ópticas, digamos que no tengamos mayores retrasos. Entonces estén revisando siempre las propiedades ópticas, revisen los atlas, des en cuenta cuáles son las propiedades ópticas que se observan, cómo se describen, para que pues, se replique, digamos que en forma similar en los laboratorios. Listo. Entonces, bueno, las secciones delgadas requieren más habilidad para escribir, ya que hay más propiedades ópticas. No todas las propiedades ópticas son siempre visibles. Entonces, bueno, lo que les venía diciendo, la importancia de adquirir destreza, de entrenarse para determinar propiedades ópticas, porque pues, es el insumo para determinar la mineralogía. Cuando se tiene una muestra de mano, ¿cierto? Que es lo ideal, siempre tener una muestra de mano, y de esa muestra de mano pues sacar las secciones delgadas para corroborar, ya sea para corroborar lo observado en la muestra de mano, igual o para obtener pues mayor información, que realmente es de los principales objetivos de la microscopía óptica, ¿cierto? En ocasiones, pues según entonces el objetivo, el interés particular del área de estudio o de la muestra, pues también digamos que se escogen áreas dentro de la sección delgada que requieran de pronto más interés
aunque generalmente cuando se hace un análisis de una sección delgada, se analiza todo, ¿cierto? Porque, pues, eh, digamos que recordemos que la información es bastante puntual, entonces, restringirse a una pequeña área de una sección delgada, pues, no tiene como mucho sentido. Entonces, bueno, en la descripción a menudo una descripción de sección delgada se realizará en el formato de un diagrama en el que se dibuja la sección delgada como se ve bajo el microscopio. En este caso, que no es el de nosotros, pero es muy similar, estamos mostrando pues la mitad de la sección delgada en colores paralelos. Bueno, aquí esto no es, digamos que la mejor representación. ¿Por qué? Porque pues no tiene colores. Lo ideal es que tenga colores, pero digamos que a pesar de no tener colores, tiene algo que es bastante importante y es lo que yo les recargo a ustedes. Listo, es posible que hagan ustedes una representación gráfica bastante bien de lo que es la sección, de lo que tiene el campo de visión. Pero pues además de eso, es importante que resalten esos aspectos importantes que ustedes ven en la sección delgada, que los indiquen, es decir, con una flecha pueden indicar bajos relieves, relieve alto, ¿sí? Exfoliación en una dirección, en dos direcciones, que indiquen eso, porque pues está uno leyendo el informe, está uno leyendo la descripción de las propiedades ópticas, pero digamos que uno puede tratar de intuir, ¿cierto?, a cuál es el cristal que están haciendo referencia. Y lo puede hacer con mayor o menor facilidad, pues dependiendo de las características de las propiedades ópticas que estén describiendo y que se vean en el dibujo, ¿cierto? Entonces, digo que las imágenes, el material visual es muy importante y apoyarse de esto, digamos que debe ser imprescindible, ¿cierto? Entonces, que ustedes no solamente hagan un dibujo, sino que lo expliquen de la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces, no sé, indicando, en este caso, mineral opaco, puede ser mineral isotrópico. Sí, es decir, que las características, además de que estén dibujadas, pues ustedes también las resalten, que escriban, que indiquen qué es lo que se están refiriendo, a qué se están refiriendo, ¿cierto? En este caso, bueno, maclas, ¿cierto? Digamos que no es la mejor, no es el mejor dibujo, pero esto está resaltando esos aspectos importantes. Entonces, las anotaciones dentro del dibujo son bastante importantes, y no solo dentro del dibujo, sino también por lo menos en la muestra de mano, que ustedes sacan digamos, le hacen como una fotografía, un pantallazo a las áreas más importantes de la muestra de mano, pues que también hagan ese trabajo. Ahora, lo otro también que es importante es que hagan un título, es decir, si tengo esta sea mi primera figura dentro del informe, entonces ponen figura 1, hacen una breve explicación, incluso si tienen anotaciones, entonces explican las anotaciones, las pueden explicar de forma breve, ¿cierto? Dentro del título, figura 1, entonces en esta figura se muestra el esquema en nicoles paralelos, en nicoles cruzados de la sección tal, donde se muestran, no sé, tales cristales, con exfoliación, con relieve, con las características ópticas más sobresalientes. ¿Listo? El resto de la descripción pues lo hacen ya en el cuerpo del informe. Sí es claro lo que les quiero decir. O bueno, si me entiendes como la idea.
siempre ya para de aquí en adelante, con los informes, pues que vayan, que tengan esas características. Bueno, las convenciones, ¿cierto? Porque en ocasiones pues tenemos cristales de diferentes minerales y es importante que se haga una convención, digamos, para cuando están describiendo, sepa, la persona que está leyendo sepa a cuál cristal está haciendo referencia, para saber entonces si las propiedades ópticas que está describiendo son adecuadas. El grupo G5 ya tuvo laboratorio para la profe Vanessa. Muchachos, del G5 ya tuvieron laboratorio. Ya, profe. Ya tuvimos clase, pero no hemos hecho la Ok. ¿Qué miraron? ¿Propiedades ópticas o qué miraron con la profe? Pues hizo un repaso como de las partes del microscopio y nos presentamos. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, es que quería saber, digamos, para ver si vamos como sintonizados. O sea, todavía no han hecho entonces descripción de una sección delgada. Pues no han hecho análisis de sección delgada. Entonces, digamos, cuando se analiza y se describen entonces las propiedades ópticas, la mayoría de veces vamos a tener secciones con cristales de diferentes minerales, ¿cierto? Entonces, si se identifican, por lo menos, miren acá, este cristal grande, pues es F, este también es F, este también es F. Bueno, este no lo tiene, pero seguramente también es F, y mire, este también es F, ¿sí? Sí, es F, ¿no? Y aquí no está F, sí. Ferroasticita. Sí. Entonces, bueno, en este caso, pues ya le pone el nombre, pero digamos que nosotros al inicio pues ponemos F y lo que hacemos entonces es poner todas las propiedades ópticas que se puedan obtener de los cristales de ese mineral F. Y en este caso pues todos tienen las mismas características. Seguramente cuando se rota la platina pues todos tienen las mismas propiedades, aunque si ustedes, bueno, seguramente observan, bueno, estos tienen dos direcciones de exfoliación, dos direcciones y este solamente en una sola dirección. Pero recuerden que según la posición, ¿cierto? O la ubicación del cristal, pues podemos observar una sola dirección de exfoliación, aun cuando el cristal tenga dos. Pero entonces seguramente en el resto de propiedades son similares por esa razón. Pues este también se considera como F. Entonces se dan cuenta, bueno, este Q que corresponde al cuarzo. Entonces tenemos los cristales de cuarzo debidamente marcados. Entonces en nuestro caso, pues al inicio, nosotros vemos que este cristal y este cristal tienen las mismas propiedades ópticas, relieve similar, curva de interferencia similar, formas similares, ya, exfoliación similar, bueno, el resto de propiedades ópticas. Entonces digo, no, pues estos cristales corresponden al mismo ideal, entonces hago esta convención. Entonces, yo les recomiendo que sean letras o números, que sean pequeños, pero que o sea, que se puedan observar bien, ¿sí? Y no pongan, digamos, que en ocasiones ponen unas convenciones que son unas figuras, triángulos, círculos, cuadrados, y ponen el cuadro, el círculo que ocupan prácticamente todo el cristal. Entonces, como que no se puede observar bien cuál es el dibujo o
o cuál es el cristal, o son las formas del cristal y cuáles son las características de ese cristal. Entonces, con letras, números está bien, pequeños tampoco, porque hay veces también, pero la verdad, sí, no son todos, algunos. Ponen unos números muy grandes también tapan todo el cristal. Listo. Entonces, bueno, estos son buenos dibujos. Asumo que es en Nicoles paralelos, ¿cierto? Porque tenemos pues algunos que son coloreados, otros que son translúcidos. Ya, entonces aquí esto otro ejemplo de un dibujo de sección delgada. Entonces recuerden, nosotros siempre hacemos el dibujo en paralelos y en cruzados. Entonces, no es necesario, pues en este caso, los dibujos están, pues parece que muy bien, pues no tenemos la sección de referencia, pero pues parece que tienen un nivel de detalle bastante bueno, aunque bueno, no sé, o bueno, parece que sí, en sus cristales de cuarzo no hace como énfasis en el relieve, aunque les digo, parece que todos los cristales estuvieran en un relieve, cuando no es así. Entonces eso es algo que debe quedar muy claro. Bueno, este es un circon Z, entonces un relieve bastante pronunciado, circon realmente, o el circon sí, tiene un relieve, o sea, los que igual está chido. Les decía, bueno, digamos, no necesariamente tiene que ser, mejor dicho, la viva representación de la sección delgada, ¿cierto? Pero sí mantener por lo menos las relaciones de aspecto, es decir, en los tamaños, sí, porque recuerden pues que además del reconocimiento de los minerales, las relaciones texturales son bastante importantes, ¿sí? Entonces, si tenemos de pronto unos cristales que son, en este caso, pues estos cafés, pues que se mantenga la relación textural, ¿cierto? O de tamaño. No es que estos pues son pequeños y lo hacemos son más grandes o iguales a otros cristales. Es importante tener en cuenta eso, la disposición, por lo menos en las rocas que están estratificadas o en las rocas que son foliadas. Ese es un aspecto textural bastante importante, es decir, mostrar que algunos cristales se encuentran alineados. Entonces, que eso quede representado en el esquema es bastante importante. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Igualmente, entonces, con lo que es con la exfoliación, ¿cierto? Las direcciones de exfoliación, con la densidad y también forma de las fracturas, ¿cierto? También es bastante importante que queden muy bien representados en el esquema o en el dibujo de la sección delgada. De aquí, o sea, todos los laboratorios, absolutamente todos, esto deben llevar el dibujo. Sí. Y en cruzados y en paralelos. Las descripciones deben en prosa, ¿sí? Las descripciones deben ir en prosa. Es decir, en los atlas, pues en la mayoría dice pleocloid, digamos, empieza a decir o sea, se describe como de forma sistemática, ¿cierto? Forma tal, pleocloísmo sino tal, esto pues está bien, pero para el informe, para buen informe, esto debe llevar entonces la descripción en prosa, es decir, el cristal analizado tiene la siguiente forma caracterizada por esto, no sé, pleocloísmo, si tiene, no tiene, si tiene, pues, cómo varía ese pleocloísmo, cuáles son los colores que tiene, sí, pero una descripción como en párrafo, porque en prosa se llama. Listo. No sé si hay alguna pregunta.
Estos son ejemplos de cómo debería ir entonces eh, dibujada entonces la sección delgada. En algunos casos pues mucho más complejo. Lo que les digo es demostrar los lineamientos de los ejes de los cristales, incluso pues también digamos que se observen todos estos aspectos dan una idea también, o sea, además del mineral, de los procesos que pueden estar afectando entonces las diferentes fases minerales y por ende, pues, digamos, el objetivo también final, lograr entonces identificar los procesos que afectan la roca, ¿sí? Para la reconstrucción de la historia geológica de algunas zonas. Ya por lo menos los aspectos texturales y descripción de procesos. Entonces, ayudan a identificar, digamos, que diferentes procesos que pueden haber afectado la roca durante su origen, durante su diagénesis, la formación de esta, o en procesos posteriores a la diagénesis. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. Bueno, permítame entonces un momento para que ingresen a Moodle. Nosotros entonces tenemos, yo les había dicho que había que averiguar sobre la tabla de colores de Michael Levy, ¿cierto? El signo de elongación y el ángulo de extinción, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a entrar a Moodle. Bueno, permítame, voy a hacer ahí algo de Moodle para habilitar. Entonces, es una pregunta sencilla del método de Michael Levy. Vamos a contestar esa pregunta. Y vamos a dejar el foro de signo de elongación y de ángulo de extinción para la próxima clase. ¿Listo? Y también la próxima clase, por favor, me recuerdan para fijar entonces la fecha del parcial, del parcial que tendríamos, del primer parcial.
Bueno, ya está entonces ahí disponible Moodle para que contesten en la pestaña, está en la pestaña de, permítame, de laboratorio petrográfico, la pregunta de carta de colores de Michael Levy. Entonces hay tres opciones, por favor, escogen entonces la que consideren la que está la más adecuada. ¿Listo?
Listo. Está activada la pregunta 5 minutos. Eso es pues, bastante rápido, ¿cierto? ¿Profe es el que dice test o el que...? No, el que es esto con signo de pregunta que dice tabla de colores de Michael Levy. Ah, listo, profe. Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí por hoy. Nos vemos entonces el jueves.